Bueno, el tema del estudio, de nuestro estudio bíblico del día de hoy, precisamente habla de la oración. Orar unos por otros es su título. Para que nosotros pudiéramos entender mejor cómo funciona la Iglesia de Cristo, la cual está conformada por todos los que han creído en Cristo desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Esto es lo que conforma la Iglesia de Cristo. Para que nosotros entendiéramos mejor cómo funciona la Iglesia, Dios la comparó con un cuerpo humano, siendo Cristo la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Pablo nos lo explica en 1 Corintios 12, de los versículos 14 al 27 que voy a leer. Dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. De esta forma, Dios quiere que entendamos que no somos independientes, ¿no?, sino que debemos trabajar en unidad. Debemos cuidarnos entre todos, independientemente del rol que cada uno esté desempeñando dentro de este cuerpo. Porque como ya leímos, tan importante es el ojo como la mano. Ya estudiamos en la primera carta de Juan que nuestro cuidado por los hermanos no solo debe ser de palabra, sino de hecho y en verdad. Debe ser práctico. Recordemos esta enseñanza en 1 de Juan 3, versículos 17 y 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De la misma forma, Dios nos ha mandado cuidarnos por medio de la oración de unos por otros. Cuando nosotros hacemos esto, nos estamos cuidando las espaldas. Por eso es muy importante que si tú le dices a tu hermano que vas a orar por él, realmente lo hagas, porque él está confiando en que tu oración lo estará protegiendo. Ahora, la idea es que esta protección sea mutua. Por esta razón,
Dios ordena en Santiago 5:16, orar unos por otros. Esta es una frase corta pero contundente. Así que si tú realmente te comprometes a orar por tu hermano y él hace lo mismo por ti, pues ambos estarán protegidos. Y si, por ejemplo, 20 personas se comprometieran a orar entre ellas, cada una estaría protegida por 20 oraciones cada día. Y eso sería muy bueno. Y si son más, mejor, ¿verdad? Realmente esto nos haría estar confiados. Imagínate saber que 20 de tus hermanos están orando por ti. ¡Wow! Sería algo grandioso. La oración es una más de otras formas, como Dios nos ha enseñado a caminar juntos como hermanos en Cristo, apoyándonos mutuamente, velando unos por otros, importándonos la vida de los demás, estando pendientes de su vida, precisamente para saber cómo ayudar y suplir la necesidad de otro creyente. De tal forma que, como alguna vez les decía, es importante no romper la comunicación que podamos tener entre nosotros, ¿verdad? Hacer saber cuáles son tus necesidades para que los demás podamos apoyarte. En el contexto de este versículo de Santiago, Él nos está recordando que debemos orar por los enfermos. Pero es muy obvio que ¿por qué es muy obvio que una persona así, enferma, necesita de nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque le amamos, porque no nos gusta saber que sufre, porque queremos que salga de su condición y queremos que pronto se integre a su vida normal. Y por eso Santiago nos dice que oremos por los enfermos. Ahora bien, si sabes que tu hermano está enfermo y ni aún así oras por él, entonces pues estás muy mal, ¿verdad? Deberías de considerar muy seriamente tu situación espiritual. Pero en realidad, la orden de orar unos por otros debe aplicarse para la vida diaria. No solamente para el momento en que nuestros hermanos están enfermos, sino para todo momento en la vida de nuestros hermanos, como nos lo recuerda Pablo en Efesios 6:18, donde dice precisamente estas palabras. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, ese es el punto. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces fíjate cómo empieza este verso. Dice, orando en todo tiempo y termina diciendo por todos los santos. Así que aunque esta recomendación de Santiago va en relación a orar por los enfermos, aquí Pablo la extiende y dice orar en todo tiempo por todos los santos. ¿Quiénes son los santos, verdad? Los santos somos todos los creyentes. Así nos llama Dios. La oración es un medio de gracia que Dios nos ha dejado para ayudarnos mutuamente. Como dice Pablo a los Gálatas, de esta forma sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esa ley de Cristo que nos dice que amemos al prójimo, que hagamos a los demás lo que queramos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Esta
esta forma de hacer esto, ¿verdad? Es la forma de cumplir la ley de Cristo, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Nosotros podemos ayudar a llevar la carga del necesitado de muchas formas, ¿verdad? Podemos brindarle nuestra amistad, nuestra atención, cuidado, consuelo, consejo, amor, ayuda económica, etcétera. Hay muchas formas de ayudar a nuestros hermanos. Y una más de ellas, ¿verdad? Es orando por él. En esta situación de enfermedad en la que nos encontramos Marta y yo, muchas personas nos han dicho que están orando por nosotros, ¿verdad? Y yo les creo. Y sé que lo están haciendo porque yo me doy cuenta, pues, cómo Dios, por ejemplo, me ayuda a vencer mis temores. Cómo Dios me permite ver avances en mi salud. Por ejemplo, la vez pasada que me tocó mi quimioterapia, pues yo salí muy bien de ella, ¿verdad? Y realmente no tuve efectos posteriores, muy pocos. Entonces, yo me doy cuenta de cómo estoy soportado en oración. Yo me doy cuenta cómo Dios me permite ser disciplinado, por ejemplo, en mis medicinas, ¿verdad? Con mis tratamientos. ¿Y cómo puedo vencer las carencias de mi carácter? Que desde luego puede estar debilitado por el miedo, por el dolor o por la incertidumbre. Y yo me he puesto a pensar que si la gente no estuviera orando por nosotros, créeme que realmente no tendríamos la fuerza ni la gracia que tenemos ahora para soportar este trance. También las oraciones de todos los que oran por mí eh, también me dan la sensación de no estar solo ni olvidado. Me siento acompañado y cobijado. Me doy cuenta que ya no soy yo solo pidiéndole a Dios algo, sino que somos varios hermanos enfocados en un mismo objetivo y desde luego darme cuenta que Dios nos está oyendo. Ahora bien, sin duda, la oración es de esos trabajos cómodos y a la vez bien remunerados que Dios nos ofrece, ¿verdad? Puedes realizarlo desde la comodidad de tu hogar. Tienes la flexibilidad de horario. No necesitas precisamente de una preparación académica para orar. La puedes realizar solo o acompañado. La puedes hacer los días que gustes. La duración de tu oración la determinas tú, etc. Es un trabajo de esos cómodos que nos ha dado Dios. Orar por otros. Mira, cuando tú oras por alguien, aparte de ayudarlo a suplir sus necesidades, aparte de apoyarlo de esta forma, estás invirtiendo en su vida. En una ocasión, una persona que se convirtió conmigo y que encontré muchos años después, me dijo que desde su conversión todos los días ora por mí. Ella no solo está agradecida conmigo como persona, sino que también está creyendo en mi ministerio. Ella sabe lo que hago, sabe que trabajo para Dios, y yo sé que si alguna cosa buena puedo hacer, alguna victoria puedo conseguir,
¿Algún alma puedo ganar para Cristo? Esta persona que dice que ha estado orando por mí durante todos estos años, será parte de mis logros y sin duda participará de la recompensa. Esto sucede también cuando oras por un misionero o por un trabajo evangelístico, cuando oras por diferentes pastores. De esta forma, a través de tu oración por ellos, estás participando con ellos en su trabajo y estás contribuyendo a que la obra de Cristo avance de la forma que sea, a través de los medios que Dios ha dado y a través de las personas que Dios ha puesto a trabajar para ello. Ahora bien, hemos de entender que el hecho de orar por otros no solamente abarca a la comunidad cristiana, sino que se extiende más allá y su alcance puede ser infinito. Por ejemplo, si tú extiendes tus oraciones durante tu oración, te podrás dar cuenta que puedes orar por muchísimas cosas. Puedes orar por la paz del mundo, ¿verdad? Puedes orar precisamente por las guerras que siempre están presentes. Puedes orar por los creyentes que viven en lugares donde son perseguidos por su fe. Puedes orar por los pobres, por los necesitados, por los que tienen hambre, por los que son presa de la injusticia. Si te das cuenta, la lista puede ser interminable. Y esta es la forma como nosotros podemos intervenir en estos eventos que a veces parece que están fuera de nuestro alcance, que están además de lejos, parece que no podemos intervenir por ellos, pero no, precisamente la oración fue dada para que nosotros podamos tomar parte en ellos. Y si las cosas no cambian, por favor no te quejes, ni mucho menos tengas el atrevimiento de reclamarle a Dios. Más bien pregúntate, ¿cuánto has orado para que las cosas cambien o mejoren? Por eso Santiago dice que a lo mejor no tienes lo que deseas porque no pides. Así que en vez de reclamar, en vez de criticar, en vez de quejarte, ponte a orar. Y ten fe en que tú puedes intervenir en estos eventos que son internacionales, que no solamente son de México, sino que están afectando todo nuestro mundo. Dentro de estas oraciones, fuera del cuerpo de Cristo, Dios nos hace una petición muy especial. Nos pide que oremos por nuestro país, y nos pide también que oremos por nuestros gobernantes. Y sí, yo sé que a veces esto puede ser difícil si vivimos en inconformidad o a disgusto con nuestro gobierno. Pero Dios quiere que vayas más allá de la crítica. Quiere que ores precisamente para que las cosas mejoren, para que las personas que están al frente pues se sensibilicen, cambien lo que deban cambiar y si es posible, hasta conozcan a Dios. Además, orar por el gobierno te conviene, porque dice Pablo que si tú vives en un gobierno de paz, pues tú también vivirás en paz. Mira cómo lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, hay que orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, ¿verdad? Por aquellos que toman las decisiones, por nuestro Congreso. Hay que hacer oraciones para que vivamos nosotros, ¿verdad? Los gobernados, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora bien, fíjate bien, si esto de orar por el gobierno, por los gobernantes, te parece difícil, quiero decirte que Dios no solo pide que ores por tu gobierno, Dios va más allá, porque te pide también que ores por tus enemigos. Fíjate en Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, Dios no solamente nos pide, ¿verdad?, que oremos por nuestro gobierno, por nuestro Congreso, por las personas que están en eminencia tomando decisiones, sino que además Dios nos dice, si esto te parece poco, yo te digo que ores por tus enemigos, ¿verdad? Pídele a Dios que los bendiga, a esos que te maldicen, ¿no? Hazle bien a esos que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Si te das cuenta, la razón por la cual Dios pide que oremos por el gobierno y aún por nuestros enemigos, no solo es para beneficio de ellos, sino también por tu bien, porque es una forma de pedirle a Dios que te proteja de ellos, ¿no?, de que sean considerados contigo, y ¿por qué no?, que se conviertan. La Biblia está llena de ejemplos de cómo muchos de estos enemigos de Dios terminaron siendo creyentes y se unieron a la causa de Cristo. Ahora bien, yo sé que viviendo en un mundo material en el que nos movemos por lo que vemos, por lo que tocamos y sentimos, a veces es difícil darnos cuenta de que existe un mundo espiritual en el que suceden y se resuelven muchas cosas. Pero este mundo es tan real como el mundo que tus ojos ven. Y la oración tiene precisamente la facultad de intervenir en este mundo espiritual y dar resultados en este mundo material. Mira cómo lo dice Pablo en Efesios 6, versículos 12 y 13. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí Dios nos está hablando de una lucha espiritual. Y esta lucha de la que habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, no consiste en irse a pelear con alguien como si fuera una pelea cuerpo a cuerpo para someter o convencer al otro, ¿no? Esta lucha, en primer lugar, dice que no es contra sangre y carne, es decir, esta lucha no es contra personas, sino contra las influencias, las ideas, la manipulación, la ideología, la filosofía, las costumbres, las tradiciones, las depravaciones y la maldad
que los demonios tratan de inculcar en las personas indefensas, en las personas que por no tener a Dios en sus vidas pueden ser presa fácil de esta influencia y de estos pensamientos. Todas estas cosas de las que hablé, filosofías, costumbres, depravaciones, maldad, todas estas cosas están precisamente dirigidas contra la humanidad y contra Dios, a los cuales los demonios odian y quieren destruir. De tal forma que existe un mundo espiritual, existe una lucha espiritual, existe un mundo espiritual. Y a estos terrenos espirituales solo se puede entrar con armas espirituales. Y una de estas armas espirituales es, por excelencia, la oración. Como nos recuerda Pablo precisamente a los Corintios en su carta, capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia, o sea, aquí Pablo está dando por hecho de que estamos en guerra constante. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las luchas espirituales se ganan de rodillas y se concretan de pie. Pero si tú no oras, la derrota será el resultado. 2 consejos. Cometeremos un grave error si subestimamos el poder de la oración, del cual el mismo Jesús dijo que podía mover montañas. Ahora bien, a través de la Biblia se nos están dando consejos constantemente para que nosotros, como creyentes, podamos ajustar nuestra oración y pueda ser tan certera y eficaz como lo fue, por ejemplo, en la vida de Moisés, en la vida de Elías, en la vida de David, etc. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones poderosas que fueron certeras y eficaces. Y a través del ejemplo de estas personas y a través de otros consejos, Dios quiere que nosotros modulemos nuestra oración para que sea igualmente eficaz y certera y poderosa que estas personas que mencioné. Así que yo en este momento voy a darte solo 2 consejos sencillos para ayudarte a afinar tus oraciones. En primer lugar, debemos purificar nuestras vidas antes de orar. Como generalmente se ora con prisa, es una triste realidad. Esto es un gran error, pero como generalmente se ora con prisa, se olvida un paso muy importante que debemos llevar a cabo antes de empezar con nuestras oraciones y que es precisamente la de confesar nuestras faltas. Estamos hablando de purificación antes de orar, así que debemos confesar nuestras faltas junto con un genuino deseo de no volverlas a cometer. Fíjate lo que dice el Salmo 66, versículos 18 y 19. Dice así, está hablando David, ¿verdad? Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Así de fácil y sencillo. Dice, pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. ¿Por qué? Porque confesé antes de orar el pecado de mi corazón. David nos dice, ¿para qué le hago al loco y me lanzo, verdad, con mi ametralladora de peticiones al cielo? ¿Verdad? Primero, debo ver mi corazón. Y si encuentro
algún pecado, debo confesarlo, porque si no lo hago, pues entonces, francamente, lo único que estaré haciendo es perder mi tiempo, porque no seré escuchado. Otra de las cosas que debemos considerar, el segundo consejo que te doy, es el hecho de orar con fe. La fe es un ingrediente esencial para que nuestra oración sea poderosa. Fíjate cómo lo dice Jesús en Mateo 17:20. Dice: Jesús les dijo, aquí está regañando a los discípulos porque estos están llegando, ¿verdad? Se están quejando con Jesús y les están diciendo: "Ay, Señor, fíjate que nos encontramos a unos endemoniados y no pudimos contra los demonios, ¿verdad? Ellos pudieron más que nosotros y no pudimos ayudar a esta persona". Entonces Jesús les dijo: esto pasó por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es muy pequeño, le dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces Jesús le está diciendo: si tuvieras fe, no solamente hubieras podido sacarle el demonio a esta persona, sino que tuvieras una fe, aunque fuera tan pequeña como la del grano de un mostaza, le podrías decir a este monte que se moviera y se movería. Entonces, la fe tiene que ir acompañada, la oración tiene que ir acompañada con fe. Si yo cumplo con mi tarea de orar, pero oro simplemente repitiendo mi petición sin fe, sin creer que lo que estoy pidiendo se va a cumplir, sin confiar que Dios es capaz de hacerlo, sin poner mi esperanza en que seré escuchado, entonces te aseguro que tu oración no va a pasar del techo. Porque este tipo de oraciones sin fe no le agradan a Dios. Simplemente no le gustan. Fíjate cómo dice Santiago 1, 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el autor de Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, en primer lugar, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, el que se va a acercar a Dios es necesario, en primer lugar, que sepa, que tenga la fe en Dios y que es capaz de responder a nuestras oraciones. Así que no caigamos en el error religioso, ¿verdad? A veces nos volvemos como religiosos al pensar que por nuestra palabrería seremos escuchados. No. Dios quiere más fe que cantidad. Dios no honra la elocuencia al orar, como creían los fariseos, ¿verdad? Ni la lógica de nuestros argumentos que quieren convencer a Dios. Ni siquiera tu deseo bien intencionado, ni el tiempo que estás invirtiendo, ni tu sacrificio, ¿verdad?, de guardar un tiempo para Dios, ni tu esfuerzo. Dios honra tu fe, de tal manera que si aún tu oración fuera torpe o inmadura, si tienes fe, esta oración será escuchada. Mira, la Biblia, como te decía, está llena de ejemplos de cómo las cosas cambiaron cuando alguien decidió orar para que cambiaran. Enseguida de que Santiago nos invitó a orar por los enfermos, él nos platica acerca de un hombre, de un profeta cuya oración
fue muy poderosa. Dice así en Santiago 5, 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice aquí que Elías era un hombre que venía del desierto, ¿verdad? Era un hombre de carne y hueso, un hombre como tú y como yo, era un hombre con debilidades y defectos como tú y como yo. Él estaba, dice Santiago, él estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, cuando se trató de defender a Dios, él demostró el poder de la oración. Elías, ¿verdad? Se enfrentó a un rey perverso, Acab, un rey de Israel que constantemente hacía lo malo ante Dios. Había alguien más malo que él, ¿verdad? Era su esposa. Ella era peor. Tú puedes leer la historia completa de esto a partir del capítulo 16 del libro de Primera de Reyes. Y dice el texto que Acab hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que él hacía cosas muy malas. Además, él pensaba que era poderoso y que siempre se saldría con la suya. Hasta que un día Elías se le paró enfrente y le dijo, mira, yo puedo orar para que deje de llover. Y aunque convoques a todos tus falsos profetas, tú nada podrás hacer. En esta tierra no habrá, a partir de hoy, rocío ni lluvia durante los próximos años. Y no llovió hasta que Elías volvió a enfrentarse con Acab y sus 450 profetas de Baal. Entonces Elías oró y volvió a llover después de 3 años y medio en la tierra de Israel. Y le demostró que el único soberano que existe es Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Y es así, fue una oración muy poderosa. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, se nos narra que después de que Herodes Agripa mandó decapitar a Santiago o Jacobo, el cual era un líder de la iglesia temprana, Herodes se dio cuenta que este era el camino para agradar a los judíos y también para ir debilitando a esta plaga creciente que era el cristianismo. Así que su siguiente plan era asesinar a otro de los líderes de la iglesia. El plan era apresar a Pedro y llevarlo a juicio después de la Pascua. Mira cómo dice la Biblia en Hechos 12, el versículo 1 al 6. Dice así, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Dice, y la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre los soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Este era el maléfico plan de Herodes. Pero la iglesia se puso a orar fervientemente para que esto no sucediera. Finalmente, como leímos, pues no se pudo evitar que Pedro fuera puesto en prisión. Y el pasaje nos dice que mientras Pedro dormía, la iglesia estaba más despierta que nunca. La lección de Santiago había sido terrible.
había implicado una pérdida irreparable y la iglesia no estaba dispuesta a que esto sucediera otra vez. Entonces, esto los guió a ver la necesidad de asumir su compromiso como creyentes y como hijos de fe. Esto los llevó a cumplirle su promesa hecha a su hermano Pedro de que orarían por él. Como les decía yo antes, ¿verdad? Yo creo que no puede haber algo más terrible que uno le diga a un hermano, voy a orar por ti, no lo haga. Yo creo que esto es infame, dejar solo a alguien cuando sabemos y estamos perfectamente enterados de que nos necesita. Y la única forma que tenemos para ayudarlo es orando por él. Así que te vuelvo a repetir, no seas ligero en tus palabras. No le digas a alguien que vas a orar por él si no lo vas a hacer mejor. Mira, no digas nada. Entonces, esta situación, ¿verdad? No guió a la iglesia a levantarse en armas o a hacer un mitin frente al palacio de gobierno o a la cárcel, ¿verdad? Esto no los llevó a luchar con armas carnales, sino con las armas espirituales y poderosas que Dios les había dado. Como leímos antes, capaces de destruir fortalezas. Se pusieron a orar fervientemente. Esta situación, ¿verdad? Estas situaciones nos tienen que llevar siempre a no poner los ojos en las circunstancias, porque las circunstancias pues siempre serán adversas. Para nosotros serán oscuras e infranqueables, ¿verdad? Pero si volteamos a Dios y nos aferramos a sus promesas, nos daremos cuenta que Él en su voluntad puede cambiar el curso de la historia. La situación pues ya había avanzado hasta la mitad, Pedro estaba en la cárcel y la segunda parte vendría después de la Pascua, donde seguramente simularían un juicio, levantarían cargos falsos en su contra y condenarían a Pedro a muerte. Pero leamos lo que sigue. Dice el versículo, de repente, una luz, Pedro está en la cárcel, ¿verdad? Y dice que de repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus manos. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la cárcel y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, llegó el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió como si por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Y finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Los resultados fueron los esperados. Ellos estaban comprobando que Dios había oído su oración, porque Dios, como les dije, hace lo que nosotros no podemos hacer y nos da la fuerza y la voluntad para hacer las cosas que sí podemos hacer y que sí están a nuestro alcance. Así que Pedro, tan sorprendido como estaba, llegó a la casa de María. Y Lucas nos explica cuál fue la razón del éxito de esta iglesia novata e incipiente. Se pusieron a orar fervientemente. La casa de María, la madre de Marcos, el evangelista, se había convertido en un cuartel de oración donde muchos se habían reunido para orar por la liberación de Pedro. Estos dos ejemplos nos deberían alentar a orar fervientemente por las cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Y te repito que si Dios nos ha regalado la oración, es porque Él nos está regalando un poder que ni siquiera los ángeles tienen. Nos está dando la oportunidad de cambiar las cosas, porque la oración es una fuente muy grande de poder
que muy pocos creyentes están usando. ¿Por qué? Pues porque les da flojera hacerlo o les aburre, porque les falta el conocimiento acerca de la oración, de su poder. Piensan que pues, están perdiendo el tiempo, pero la oración es el medio más poderoso de gracia que Dios nos dejó para alcanzar y cambiar las cosas que para nosotros son imposibles de alcanzar. Fíjate cómo dice 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conclusión. Sin la oración de fe es imposible agradar a Dios. Sin la oración es imposible alcanzar a Dios. Sin la oración es imposible detener el avance de Satanás, que va por todas las canicas, que va por todos los tuyos. Y la única forma de detenerlo es pidiéndole a Dios que le ponga un alto. Y si en este punto debemos ser prácticos, te voy a decir, si no vas a orar por todo el mundo, por lo menos hazlo por tu gente cercana, a quien dices amar y a quien dices proteger del enemigo. Así que, si tú ya comenzaste a orar, si tú no has comenzado a orar, pues ponte las pilas. ¿Eh? Si ya lo hiciste, no lo pierdas. Es importante que lo hagamos y lo hagamos con fe. Mi hermano, que Dios te bendiga. Maranata.